Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos visitan. La semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de la membresía en la iglesia local y decíamos que este asunto de la membresía es algo bíblico, que la palabra de Dios nos lo enseña y vimos ejemplos que así lo demuestran. Yo creo que todo nuevo converso debe inmediatamente procurar su membresía en una iglesia local. A excepción de casos raros, esporádicos, ¿verdad? Donde tal vez le tenga que tocar comenzar de cero a trabajar y levantar una obra en un lugar, pero de allí en fuera, en la gran mayoría de los casos, nuevos conversos necesitan integrarse lo más pronto posible a una iglesia local para poderse desarrollar como cristianos y fortalecerse y continuar su vida cristiana. Sabemos, hermanos, que tenemos pues alrededor de todo el mundo muchos hermanos y hermanas muy amados. Algunos los conocemos, otros no los conocemos. Pero independientemente de toda la hermandad en general, aún así cada cristiano debe de identificarse como miembro de una congregación en algún lugar específico, ¿verdad? De acuerdo a sus intereses y conveniencias. Pero necesita ser miembro de una iglesia fiel. En esta mañana, hermanos, quiero que hablemos en este tiempo que tenemos acerca de la bendición de la iglesia local. Debemos no solamente entender que es un asunto bíblico y que Dios así lo diseñó, sino también ver la bendición que hay en formar parte de una congregación. Y no estoy hablando particularmente de esta, sea aquí o en cualquier lugar del mundo, Dios estableció, ¿verdad?, la iglesia local para que estuviera constituida por miembros en los cuales, ¿verdad?, se trabajara armoniosamente y se llevara a cabo la obra que el Señor estableció. Entonces, nosotros en alguna congregación fiel debemos estar integrados y trabajar, ¿verdad?, juntamente con los demás hermanos. El cristianismo no fue diseñado para que cada uno de nosotros lo viva de una manera individual y de una manera aislada. Dios, hermanos, no estableció así la vida del cristiano. Cada quien por su rumbo, ¿verdad? ¿Quién sabe si él será cristiano, si ella será cristiana? No, ¿verdad? En cada lugar, en cada provincia, en cada pueblo, ¿verdad?, donde haya una iglesia de Cristo, los hermanos están juntos y trabajan juntos y tienen una vida juntos. Y ese es el plan que Dios ha establecido. Muchas de las bendiciones que nosotros necesitamos solo pueden ser posibles siendo miembros en una iglesia local. No solamente con ser cristianos, sino ser miembros en una iglesia local es lo que nos va a permitir participar de muchas bendiciones, porque Dios de una manera así lo diseñó. De tal manera, hermanos, que la membresía no es solo una mera formalidad. No es simplemente eso. La membresía es un plan que Dios en su infinita sabiduría estableció y debemos de verlo como un privilegio que va a traer bien para nuestra vida y la de nuestras familias, y debemos verlo, hermanos, con la importancia, la seriedad y el valor que esto se merece. Unas cosas que quiero en esta mañana que consideremos relacionado a la bendición de la iglesia local son las siguientes. La primera, hermanos, tiene que ver con la adoración en conjunto. Repito, el cristianismo no es algo que de manera individual lo debamos llevar a cabo. Se requiere hacerlo como iglesia. Y hermanos, algo que nos trae bendición a nuestra vida es la adoración en conjunto, como en este día lo hemos estado haciendo y lo hacemos regularmente en este lugar. Cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, podemos tener la plena certeza de que obtenemos ánimo y fortaleza los unos de los otros. Cuando el hermano Chuy le dijo al hermano Higinio puede hacer la oración ahí desde su lugar antes de empezar la clase, una de las cosas que mencionó el hermano dando gracias a Dios era precisamente esto: por la iglesia, por los hermanos, por la fortaleza, ¿verdad?, el cariño, el amor que
que se percibe estando juntamente con los hermanos reunidos para adorar. Y eso es una gran bendición. Nuestro Dios, hermanos, reconoció esta necesidad espiritual que nosotros tenemos. Dios sabe que es parte fundamental el tener hermanos con los cuales podamos servir a Dios y adorarle, para que podamos encontrar ánimo, fortaleza. Y a través de la adoración en conjunto, hermanos, Dios ha puesto un medio vital para poder satisfacer esta necesidad. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 19, por ejemplo, dice así, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algo muy interesante que dice aquí el apóstol Pablo es precisamente que cuando nosotros cantamos a nuestro Dios, cuando le alabamos con himnos, con cánticos espirituales, dice, estamos hablando entre nosotros. Estamos hablando entre nosotros. Cuando venimos aquí a este lugar de adoración, de una u otra manera, nosotros hablamos de manera tal que encontramos fortaleza a través de esta adoración para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento cristiano. Cuando cantamos himnos, estamos alabando al Señor en nuestros corazones, pero al mismo tiempo estamos hablando los unos con los otros. Otras versiones, hermanos, traducen: anímense unos a otros, hablando, ¿verdad?, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero anímense. Y en verdad, hermanos, esto sucede. Si nosotros no cantamos mecánicamente, si nosotros no cantamos así nada más, de una manera rutinaria como siempre lo hacemos, si por el contrario estamos cantando y meditando en la letra, podemos tener la plena certeza de que este propósito se está cumpliendo y que estamos hablando a los que están alrededor nuestro y que estamos estimulando, animando con las palabras de estos himnos. Cuando decimos: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó, ¿a quién se lo estamos diciendo? Estamos alabando al Señor. Pero este es un mensaje para nosotros, que yo se lo estoy dando a los que están alrededor de mí, a los que están reunidos aquí conmigo. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Así decimos: Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Es un mensaje, hermanos, mediante el cual hablamos. Y hablamos a los que están escuchando, a los presentes. Mientras alabamos a Dios, al Señor en nuestros corazones, al mismo tiempo estamos comunicando algo a los que están a nuestro alrededor. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. Hermanos, muchos mensajes en cada himno que cantamos. Hay mensajes con los cuales hablamos. A las naciones demos de Dios la salvación. El nombre proclamemos que obró la redención. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y estamos hablando. Cuando estamos aquí reunidos, hermanos, estamos cumpliendo lo que dice ahí la palabra de Dios en Efesios 5:19. Sí. Allí en Colosenses capítulo 3, verso 16, el pasaje paralelo, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cuando estamos reunidos como iglesia y estamos adorando a Dios y estamos cantando al Señor, exactamente esto se cumple. Nos enseñamos, nos exhortamos unos a otros con sabiduría a través de estos cantos. Hermanos, el cantar es dar un mensaje. Además de alabar a Dios, estamos enseñando, exhortando y edificándonos unos a otros, pero lo hacemos con melodía. Pero estamos hablando. De la misma manera, cuando participamos de la cena del Señor, damos mensaje. Dice en la primera a los Corintios, capítulo 11, verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto de anunciar, hermanos, esta palabra significa publicar o proclamar. Y eso es precisamente lo que hacemos, dice aquí, cuando comemos el pan y bebemos de la copa. Un mensaje se está dando a los presentes. Es decir, hermanos, cada domingo cuando nos reunimos como iglesia, al comer del pan y al beber del fruto de la vid, al orar, a leer las porciones bíblicas, no solamente estamos recordando en nuestra mente, sino declarando públicamente, anunciando, proclamando que el Señor Jesucristo murió, que Él dio su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y que damos gracias, hermanos, a Dios por este sacrificio, porque ahora a través de Él somos salvos. Y porque ahora estamos reconciliados con Dios. Y porque ahora vivimos en este mundo con esperanza. Pero cada que tomamos la cena, dice aquí, la muerte del Señor anunciáis. Puede ser, hermanos, que el sermón no tuvo que ver con la muerte de Cristo Jesús o la enseñanza de ese domingo, pero cada día del Señor se anuncia, se proclama la muerte de Cristo, su sacrificio, a través de estos elementos, cuando participamos. Yo creo, hermanos, que no habría nada más desalentador para nosotros que servir y adorar solos. Que alguien diga, yo no necesito de la iglesia, yo soy cristiano. Yo en mi casa puedo adorar solo a Dios. Qué triste sería, ¿no? Sin que nadie nos estimule, sin que nadie nos exhorte, sin que nadie nos edifique. Ahí solos. Pero Dios estableció la iglesia local, hermanos, como una bendición para nosotros. Y gracias a Dios que podemos tener la bendición de ser parte en una iglesia local, particularmente aquí, donde nos ha tocado vivir, aquí en Odessa, donde somos una familia cercana y donde unos y otros adoramos en conjunto y recibimos la bendición que esto implica. Estar aquí para adorar el día del Señor como iglesia, hermanos, es una bendición. Y ser parte de este grupo, hermanos, debe de ser algo que valoremos mucho. Porque Dios, repito, que es más sabio que nosotros, entiende que de esta manera se cubren muchas necesidades en nuestra vida. Otra cosa que podemos nosotros ver en cuanto a la bendición de la iglesia local es el compañerismo en el trabajo. Esto es muy importante. Y al hablar de compañerismo, estamos hablando de koinonía, esta palabra griega que es muy importante, que implica comunión o participación conjunta.
Y esto es lo que nosotros hacemos cuando formamos parte de una iglesia local. Tener esta comunión o este compañerismo en el trabajo implica que todos de una u otra manera unimos esfuerzos para un fin común. En la primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nuestro cuerpo trabaja de manera armoniosa, perfecta. Dios lo diseñó de manera tal que tuviera muchos miembros y que cada miembro pudiera hacer diferentes funciones y que todas estas funciones beneficiaran al resto del cuerpo y todos se ayudaran mutuamente y todos se beneficiaran de la misma manera. Así es el cuerpo de Cristo también. Así es su iglesia. Así debe de ser. Es una bendición poder ser parte de un cuerpo donde todos los miembros, cada uno con sus capacidades, cada uno con sus talentos que Dios le ha dado, trabaja en armonía para beneficio de los demás. ¿Qué bendición es esto? Que yo me pueda beneficiar del trabajo del hermano, de la hermana, de los demás, del resto de la iglesia. Sí. Y que todos mutuamente podamos recibir este beneficio. ¡Qué bendición! En la iglesia local, todos los miembros brindamos ayuda y todos los miembros de la misma manera recibimos ayuda. Así debe de ser. Así debe de ser. Tal vez habrá cosas que yo, hermanos, no puedo hacer. Pero sé que hay otros hermanos en el cuerpo que sí pueden hacerlo. Y tal vez habrá cosas que yo pueda hacer y que mis hermanos no. Pero de eso se trata, hermanos. Que todos, de una u otra manera, recibamos el beneficio común. Todos nos beneficiamos unos a otros por medio de nuestro trabajo en el Señor. El beneficio de ser compañeros en el trabajo espiritual es muy grande. No sé si todos alcancemos a dimensionar esto, pero es muy grande. Esa ayuda, hermanos, que recibimos de los demás es algo que no se puede recibir de otra manera. ¿Cómo yo recibir ese beneficio sin ser parte de la iglesia del Señor? Sin formar parte de un grupo con el cual pueda trabajar y poder brindar mi ayuda a los demás hermanos y de la misma manera recibir la ayuda de ellos. No se puede. No. Siempre será muchísimo mejor trabajar en conjunto con otros que hacerlo de manera aislada y solitaria. Dice allá en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ni quien se preocupe por él, ni quien se dé cuenta inclusive, porque quiere estar solo. Mejores son dos que uno. Pero si somos más, es mejor todavía. Ser parte de la iglesia local, hermanos, es una bendición porque tenemos mejores alcances. Muchos mejores. Nuestra obra personal puede ser más limitada en comparación con los alcances que como iglesia, como conjunto, podemos nosotros tener. Y un ejemplo de esto, hermanos, es la benevolencia y el apoyo a la obra de evangelismo. Aquí podemos darnos cuenta cómo hay diferencia en cuanto a los límites que podemos nosotros tener y los alcances que pudiéramos lograr. Muchas veces de manera individual lo hacemos
Ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a hermanos que pasan por alguna situación de necesidad o a hermanos que requieren sostenimiento para dedicarse a la predicación. Pero a veces, por muchos que sean nuestros esfuerzos, por muy buenas que sean nuestras intenciones, no es tanto lo que podemos alcanzar. Simplemente como individuos. Pero, hermanos, tenemos la bendición de que a través de la iglesia local, siendo nosotros parte de ella, siendo un miembro activo, siendo parte integral de la congregación, podemos contribuir para casos de necesidad, tanto de hermanos de esta congregación como de hermanos de fuera, porque lo hacemos. Las ofrendas que nosotros depositamos tienen esta finalidad, este propósito, lo hemos explicado también anteriormente. En la segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y está hablando aquí del tema de la ofrenda el apóstol Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, algo bien importante que podemos notar aquí, ¿verdad? Es que con este servicio, con esta ofrenda de lo cual está hablando aquí Pablo, se suple lo que a los santos falta y también se abunda en acciones de gracias a Dios. Dice en la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 15, dice el apóstol: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas, dice aquí la palabra de Dios. A lo mejor pocos podríamos de manera individual cubrir completamente la necesidad de algún hermano o de alguna hermana, repito, tanto local como hermanos de otro lugar. Puede ser que le demos una ayudita al hermano, puede ser que dentro de nuestra capacidad o aún más allá de nuestras fuerzas podamos tal vez aportar para su necesidad. Pero a veces va a ser difícil que de manera individual podamos cubrir o completar toda esa necesidad. Y más cuando hay muchas necesidades, va a ser todavía más difícil de manera individual poder participar. A lo mejor muy pocos de nosotros pudiéramos de manera individual ayudar al sostenimiento de algún predicador en algún lugar del mundo. De manera individual es más difícil, hermanos, tener alcances en estas necesidades que hay en la obra del Señor. Pero, y esta es la bendición, que juntos, como iglesia local, de acuerdo a este modelo de Dios, nuestros alcances son mayores. Y lo hacemos, hermanos. Usted y yo, con nuestra ofrenda, tenemos parte en la obra de benevolencia que esta iglesia hace. Tenemos parte. Con su ofrenda, usted tiene parte en todo el trabajo espiritual
que también se hace a través de diferentes lugares del mundo. En México, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba, en Venezuela, etcétera. Usted y yo tenemos parte a través de los hermanos que ayudamos con sostenimiento. No piense, querido hermano o hermana, que a usted no le cuenta, que usted no recibe bendición cuando de la ofrenda se ayuda a algún hermano o hermana que está en necesidad. Que a usted no le cuenta cuando se ayuda al sostenimiento de hermanos que se dedican a predicar y enseñar la palabra de Dios. Claro que le cuenta. Por supuesto que sí. Cuando de la ofrenda de esta iglesia se ayuda a algún hermano para su tratamiento médico, a un hermano que perdió su hogar en algún infortunio, algunos hermanos tal vez que perdieron sus cosechas por algún desastre natural, cuando se ayuda a algún hermano para que predique la palabra de Dios en cierto lugar, hermanos, a usted le cuenta, todo esto le cuenta. Usted está recibiendo bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición de parte de Dios. Porque usted es parte de la iglesia local. Dice el apóstol Pablo que es fruto que abunda en vuestra cuenta. ¿En la cuenta de quién? Pues de aquellos que le enviaban, de los filipenses, de los que componían la iglesia local de Filipos. Porque ellos, hermanos, a través de la ofrenda sostenían a Pablo para que él estuviera predicando la palabra de Dios. Le dice a los corintios: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Sí. Dios podía hacer, hermanos, que ellos prosperaran y que ellos tuvieran todo lo necesario para que siguieran participando y recibiendo bendición. Porque Dios ama al dador alegre. Los corintios, al ser instruidos para que ellos a través de su ofrenda ayudaran hermanos en necesidad en otros lugares, ellos iban a recibir bendición de esa forma. Cuando la iglesia ayuda, hermanos, Dios lo pone en nuestro tesoro celestial. De los individuos, de los miembros, todos tenemos un tesoro ahí en el cielo. Ahorita hablaba el hermano acerca de las finanzas y cómo no nos esforzamos por hacer dinero y hacer dinero en esta vida. Y ese es el principal propósito de la mayoría de las personas. Pero el principal propósito de los cristianos debe ser hacer tesoros, hacer tesoros, hacer tesoros allá en los cielos. Y es precisamente lo que hacemos. Cuando nosotros participamos en la iglesia local y a través de nuestra ofrenda, nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos, porque esta ofrenda se está utilizando para los propósitos de Dios. Y nosotros tenemos parte en eso. Así que, hermanos, qué bendición, repito, es ser parte activa de una congregación. A través de ello participamos de privilegios y bendiciones que como individuos sería muy difícil tenerlos. Otra cosa, hermanos, es el amor fraternal. Esto es muy, muy importante también en una iglesia. Dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí, hermanos, necesitamos amarnos de esta manera. Una de las más grandes bendiciones de la iglesia local son nuestros hermanos. Todos necesitamos de los hermanos. Yo los necesito a ustedes. Ustedes deben de necesitarme a mí y necesitar al que está al lado de usted y el que está también a su izquierda, y todos unos a otros debemos tener necesidad de los demás.
En los momentos buenos y en los momentos malos necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos quien se goce con nosotros y quien llore con nosotros también. Necesitamos de sus palabras, de sus consejos, de sus regaños, de sus preocupaciones. Necesitamos los momentos juntos de convivencia. Necesitamos de los demás con los cuales conformamos la iglesia del Señor. Cuando tenemos algún problema, necesitamos de los hermanos. Cuando estamos enfermos, necesitamos de los hermanos. Cuando estamos en alguna necesidad, necesitamos de los hermanos. ¿Sí? En la iglesia, este es el patrón de Dios, que los hermanos se aman entrañablemente de corazón puro. Y esto nos ayuda en nuestro peregrinar en esta tierra. Nos fortalece, nos anima, nos estimula. Tomamos fuerzas los unos de los otros para poder perseverar y poder llegar al cielo. Imagínense solos, hermanos. Imagínense sin la iglesia. ¿Qué sería de nuestra vida espiritual sin la iglesia? Sin nuestros hermanos, sin el apoyo, sin la presencia de ellos, ¿qué sería? La iglesia debe de ser el medio principal mediante el cual cada día nosotros experimentemos el amor de Dios. Dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí todos unos con otros debemos de aguzarnos, debemos de ayudarnos, estimularnos, fortalecernos. Así debe de ser. Y quiero decir una cosa más, otra bendición más. Si pudiéramos hacer una lista larga de bendiciones que encontramos en la iglesia local, pero una más es el cuidado de los ancianos. Estar en una iglesia local es tener el respaldo de un cuerpo de ancianos que tendrán como principal prioridad el cuidado de las almas que están bajo su responsabilidad. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quienes velan por vuestras almas. Si en algún momento yo tengo algún problema o me siento débil o desanimado o he estado fallando en mi vida cristiana, cuando uno o varios ancianos vienen a mí para animarme, fortalecerme, y por qué no también para amonestarme o reprenderme si así lo amerita la situación, eso, hermanos, es una gran bendición para mí. Eso es una gran bendición para usted. Así debe de verlo, porque ese es el plan de Dios y para eso el Señor los puso. Repito, esa es la principal necesidad de la iglesia, de sus ancianos. Es el principal trabajo de ellos, velar por las almas que componen el rebaño. Ellos algunas veces verán esta necesidad de tener que hablar y aconsejar, o a veces hablar y amonestar, a veces hablar o reprender, llamar la atención, según sea el caso. Pero si lo hacen es por nuestro bien. Si un día nos dicen: hermano, queremos platicar un ratito con usted, ¿puede acompañarnos? Claro que sí, hermanos. Y de todo buen corazón, abriendo nuestra mente, no yendo ya predispuestos a ser rebeldes o a rechazar lo que me vayan a decir. No, de buena voluntad, entendiendo, hermanos, que es para nuestro bien, que seguramente una necesidad están viendo en nosotros y van a ayudarnos a poder satisfacerla. Y escuchar
Ellos están en la iglesia local con un propósito. Ellos están desempeñando un oficio, un trabajo que Jesús estableció para beneficio de toda la iglesia. Y es una bendición, hermanos, que en lo particular aquí tenemos, porque hay congregaciones que todavía no han llegado, ¿verdad?, a tener este ministerio entre ellos, este trabajo, este oficio. Cuando ellos lo hacen, no es que sean entrometidos, es el trabajo que el Espíritu Santo les asignó que hicieran. Ellos nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar, y lo hacen con el propósito de que nuestra alma no se pierda. Pero repito, esta bendición se da a través de ser miembros en la iglesia local. Poco pueden hacer si yo digo, no, yo voy nada más, pero yo no quiero ser miembro de la iglesia. Okay. Limitamos, ¿verdad?, los alcances de ellos. Les amarramos las manos para que no puedan ellos ayudarnos. Podrán de alguna manera, pero no de la misma forma que siendo parte activa de la iglesia local. Así que, hermanos, Dios no quiere que cada cristiano viva solo, aislado, independiente, por su cuenta. Dios quiere que cada uno de nosotros sea parte activa de una congregación en la que podamos amar a los demás y también podamos ser amados. Quiere que seamos parte de un cuerpo en el que podamos animar a nuestros hermanos y también ser animados. Hermanos, resistirse a ser parte de la iglesia es privarse a sí mismo de estos privilegios y bendiciones que aquí podemos encontrar. Dios, hermanos, sabe que la iglesia local es buena para llevar a cabo sus planes y propósitos. Así lo estableció y así debemos de verlo y debemos de procurar, hermanos, recibir todo esto que el Señor dispone para nosotros. Gracias por su atención, hermanos. Voy a dejar aquí esta lección. Dios les bendiga y ojalá que sea de ayuda en su crecimiento espiritual, y les animo, hermanos, para que le demos el valor y la seriedad de vida a la iglesia de Cristo Jesús y particularmente a la iglesia local. Invitamos a nuestros amigos visitantes. Siempre les damos una invitación al final, y en esta mañana queremos decirles que hoy es el día de salvación y que esperamos, ¿verdad?, que usted tome la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús y también beneficiarse de ser parte de su iglesia, no solamente de ser cristiano, sino también formar parte de la iglesia en este lugar. Le animamos, si usted decide en esta mañana entregar su vida a Cristo, levante su mano después del himno y con gusto tomaremos su confesión, le bautizaremos y será presentado en la iglesia como un miembro más de esta congregación. Dios les bendiga. Gracias. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.